¿Cuál fue el mayor escándalo en tu pequeño pueblo? Yo amo en una ciudad fronteriza canadiense. Un oficial de policía, muy simpático, para el que mi abuela limpiaba. Le regalaba cosas y parecía tener mucho más dinero que un policía normal. Le regalaba vino, queso y otras cosas. Sin embargo, lo que más le regalaban era queso. Al mismo tiempo, había una pizzería al final de la calle de mi casa. Los dueños vivían un par de puertas más abajo. Y yo era amigo de su hijo. Y los padres eran bastante amables como vecinos. También tenían mucho dinero, para ser los dueños de una pizzería en declive. Después de un tiempo, las cosas se pusieron serias. Casi todos los días veía a policías de incógnito sentados al final de mi calle cuando volvía del colegio. No iban de muy incógnito, pero los dueños de las pizzerías tampoco. Con el tiempo, sin embargo, las cosas se vinieron abajo. Un montón de policías y dueños de restaurantes fueron llevados a la cárcel en la mayor redada de queso que la ciudad haya conocido. Así es, el queso. El precio del queso en Canadá es ridículo. Así que algunos miembros del departamento de policía decidieron utilizar sus habilidades para pasarlo de contrabando a través de la frontera. Iban al otro lado, compraban todo el queso barato y de buena calidad que podían conseguir. Y luego utilizaban su placa para volver a cruzar, ya que la patrulla fronteriza y los policías se conocen entre sí. Por lo que la probabilidad de que pagaran impuestos era del 0%. En fin, ese fue el gran escándalo de la ciudad. Si buscas contrabandistas de queso o escándalo del queso, seguro que lo encuentras. En 2013 me mudé a un pueblo rural muy pequeño. Compré una casa especial y procedí a arreglarla. Pinté e hice jardinería y puse una valla de privacidad de 2 metros. En la esquina trasera planté un jardín con todas las verduras habituales y gran parte se dedicó a la okra. Un día, un par de meses más tarde, estaba sentado en el sofá cuando oí un alboroto en el patio trasero. Salí corriendo por la puerta trasera solo para encontrarme con docenas de hombres armados con equipo táctico completo. Todas las armas apuntándome. Me tiré al suelo con las piernas abiertas porque no quería morir. Pero estaba muy confuso. Mientras estaba tumbado con la cara en el suelo, oí un alboroto de risas procedente de la esquina trasera, donde se encuentra mi jardín. Parece que los lugareños se encargaron de llamar a la DEA por un enorme cultivo de hierba en mi propiedad. Resultó que algún entrometido había denunciado haber visto hierba en mi jardín y me había delatado. Hasta el día de hoy los policías de esta ciudad no han olvidado el día en que llamaron a la DEA para que me detuviera por mi cultivo de okra. A esta pequeña ciudad le costó $10,000 y salió en el periódico local por malgastar todo ese dinero porque no llamaron a mi puerta y pidieron ver mi huerto. En los años 80, durante mi último año, un chico de mi clase de secundaria dejó embarazadas a 4 niñas en un periodo de un mes. Ninguna de las chicas era su novia. El tipo y su familia se fueron de la ciudad en medio de la noche poco después de eso. Lo que hizo que los condones se hicieran de uso común fue la propagación del SIDA. Especialmente si esto fue a principios de los años 80, cuando mucha gente pensaba que el SIDA era un problema de los homosexuales. Probablemente no era inusual que no se usaran condones. El alcalde y varios concejales recibían comisiones ilegales y sobornos de empresas de demolición, construcción y limpieza por contratos de limpieza tras un huracán, financiados por la FEMA. Las empresas daban al alcalde y a los concejales un par de miles de dólares. Y luego la empresa recibía fondos de la FEMA por decenas de miles para limpiar o destruir una propiedad dañada por el huracán. Solo que la dirección facilitada a la FEMA y que figuraba en el contrato era falsa o ya había sido desalojada. Por lo que las empresas cobraban por no hacer nada. Es por eso que no podemos tener cosas bonitas. Pero en serio, la corrupción es el mal que azota a todos los sistemas. Las leyes anticorrupción deberían ser las leyes más estrictas y estrictas que tenemos. Deberíamos pensar, ¿es realmente un castigo justo solo por eso, cuando hay un caso de corrupción? Ya sea una figura pública como el alcalde en su ejemplo, o alguien en una empresa que cotiza en bolsa o una organización sin fines de lucro robando dinero. La corrupción es corrupción y debe ser erradicada en todos los niveles.
Había un anestesista que trabajaba en nuestro hospital local y en otro hospital de otro pueblo. Era bastante conocido entre otros médicos y se sabía que era bueno en lo que hacía. Solo tenía un pequeño problema con ser adicto a los analgésicos y los anestésicos. Entonces, para alimentar su adicción sin que lo atraparan, inyectó parte de los analgésicos de sus pacientes antes de inyectar la misma aguja en su paciente. Así pasó desapercibido hasta que se descubrió que más de 60 de sus pacientes se contagiaron de hepatitis. Y que él era la fuente de ello. Fue despedido y su licencia revocada hasta donde yo sé, pero la imagen del hospital aún sufrió bastante. Oh Dios, la última vez que mi ciudad salió en las noticias, una mujer inició un negocio de criar mamíferos, que solo generó pérdidas. Cuando se investigó, resultó que estaba deduciendo de impuestos el costo de criar a sus hijos. La mamá de un amigo mío tenía una guardería cuando estábamos en la escuela secundaria y preparatoria. Se peleó con el IRS por reclamar a sus propios hijos como parte del negocio y cancelar los gastos relacionados, como comida, juguetes y equipo de juego. La mejor parte fue que en realidad ganó porque la ley estatal que exige la cantidad de niños que se le permite cuidar en una guardería también establece que sus hijos cuentan para ese número. Su razonamiento fue que si no puedo aceptar más clientes debido a mis hijos, entonces ellos son, de hecho, clientes. Sorprendentemente, el IRS le dio ese. En 2000, el cuerpo de una niña fue encontrado en los escalones de la escuela secundaria local. Había sido golpeada, volada y quemada. El oficial que llegó a la escena era un oficial novato. Como él era el primero en llegar a la escena, el departamento de policía lo puso a cargo del caso. El caso se arruinó masivamente. El asesinato había conmocionado a la comunidad y mucha gente estaba hablando. Varios años después, la policía lo marcó como un caso sin resolver. Una mujer local estaba haciendo su propio trabajo de detective. Se acercó a un periodista del Reino Unido. El periodista voló para encontrarse con la mujer e investigar el asesinato y los pasos en falso de la policía. Descubrieron un encubrimiento masivo. El departamento de policía local se mostró hostil hacia el periodista y el local, hasta el punto de que la rama estatal del FBI tuvo que involucrarse para proteger la investigación, debido al comportamiento aterrorizador de los departamentos de policía. Terminaron siendo investigados por el FBI. Aparentemente sabían quién había cometido el crimen, un narcotraficante local, que se llevaba bien con la policía. Finalmente fue arrestado y enviado a prisión de por vida. El departamento de policía recibió un tirón de orejas. La periodista volvió al Reino Unido y la mujer local se mudó a una ciudad cercana. Además, para cualquiera que lea, este no fue solo un caso del departamento de policía de Mayfield, Kentucky, que simplemente miró hacia otro lado. Una mujer oficial se llevó a uno de los testigos a su casa bajo custodia protectora durante unas noches. Otro oficial detuvo al asesino al día siguiente. Su automóvil apestaba a gasolina, que usó para quemar el cuerpo. Y el oficial decidió no seguir la pista ni informar a nadie. Enviaron a esa única testigo a casa días después sin siquiera obtener una declaración de ella. Fueron absolutamente cómplices de este asesinato y no hay dos formas de hacerlo. Todo esto se suma a que la policía local acosa y amenaza externamente a la mujer local y al periodista. Como usted dijo, no lo publicaré aquí porque entonces sería cacería de brujas. Pero puedes encontrar muy fácilmente la página de Facebook de Mayfield PD con una búsqueda rápida. Soy de un pueblo muy pequeño en Canadá, muy tranquilo. Nunca surgía nada importante y era una comunidad bastante unida. Un día, hubo una explosión en un edificio de apartamentos. Una madre soltera de 23 años, que también es tetrapléjica, murió instantáneamente. El caso finalmente se resolvió. La explosión fue una bomba casera envuelta para regalo dejada por su ex asesor financiero. Derrochó cientos de miles de dólares de ella y fue condenado por ello. Luego fue liberado bajo fianza y luego dejó la bomba. Recuerdo haber visto una presentación de uno de los expertos forenses sobre este caso. Había un cuidador en el mismo apartamento en ese momento y, si no recuerdo mal, el cuidador estaba en la cocina y la explosión no la alcanzó por muy poco.
Esto se debió a que una computadora portátil que estaba en el frente provocó que una pieza de metralla la golpeara y voló apenas por encima de su cabeza. Se dijo que probablemente la habría matado si lo hubiera golpeado. Da miedo pensar en eso. Pero mucha suerte. Mi escuela fue una de las primeras en un programa experimental en el que una policía encubierta actuaba como alumna durante la mayor parte del año escolar. Tenía un novio e incluso estaba en el anuario de la escuela. Eso fue grande. La única persona en toda la escuela que lo sabía era el superintendente. En ese momento escuché que incluso se había acostado con uno de los estudiantes. Mi condado natal tenía algunos puentes cubiertos históricos. Eran todo el orgullo y la alegría de la zona. Alguien quemó uno. Alguien más vio a 3 jóvenes hacer el acto. Ahora todos sabíamos que era un trío de niños en mi clase. Como la mayoría de las escuelas, teníamos grupos, 2 de los cuales eran los preparados y los quemados. Los quemadores del puente eran preparativos. El padre de uno era el juez del condado. La madre de uno era la principal agente inmobiliaria de la ciudad. Esto planteó un dilema, así que los padres de los preparatorios, incluido el juez, tramaron un pequeño plan. Le dieron a 3 quemados en mi clase $10,000 cada uno, mediados de la década de 1980, y la promesa de una sentencia leve de 6 meses de libertad condicional si se declaraban culpables y aceptaban la culpa. Los quemados estuvieron de acuerdo y tomaron su dinero. El juez pensó que si los quemados no cumplían su fin, se aseguraría de que fueran declarados culpables de todos modos. Entonces se presentaron en la corte frente al padre juez de la preparatoria. No solo no se declararon culpables, tenían una multa por exceso de velocidad con fecha del mismo día y hora en que se quemó el puente. Pero la multa por exceso de velocidad era en un lugar muy lejos a unos 70 kilómetros. Y como los 3 eran menores de edad, los 3 fueron nombrados en el informe de la multa. El juez no tuvo más remedio que desestimar el caso. Y los padres de los preparativos ni siquiera estaban enojados porque eso era una excusa suficiente para terminar efectivamente con toda la investigación. Nadie se metió en problemas por eso. Todo simplemente se fue. Se reconstruyó el puente. Se cambió el cartel para que dijera réplica de un puente histórico. Y por $10,000 esos preciosos niños no obtuvieron una marca negra en sus registros. Los padres estaban jugando a las damas, pero los quemados estaban jugando al ajedrez. En los años 90, una chica nerd muy impopular ganó la reina del baile y la chica popular, que pensó que debería ganar, no ganó. La chica popular no podía entender cómo le pudo haber pasado esto, por lo que comenzó una campaña de desprestigio contra la chica nerd. Sostuvo que la única forma en que la chica nerd podría haber ganado era si llenaba las urnas. La chica popular luego cuestionó a todos los estudiantes de esta escuela para ver por quién votaron. Esto fue tan escandaloso que se habló de esto durante un año literal entre los adultos en la cafetería, la iglesia, las reuniones, etc. Afortunadamente, la chica nerd se graduó, fue a la universidad y vivió una vida muy normal. Lo popular alcanzó su punto máximo en la escuela secundaria. Gracias por mirar. Si te gustó el video, dale a me gusta. Si quieres ver más videos, suscríbete. Y si tienes algo que decir, deja un comentario. Adiós.